En medio del vasto océano Atlántico, existe una región envuelta en misterio. Un área donde barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro, alimentando teorías que van desde fuerzas magnéticas inexplicables hasta portales a otras dimensiones. El Triángulo de las Bermudas ha sido objeto de fascinación y terror durante décadas. ¿Es realmente un enigma sin resolver o solo una serie de coincidencias? Acompáñanos a explorar los secretos de este enigmático rincón del planeta. El llamado Triángulo de las Bermudas se encuentra ubicado entre Miami, en la costa sureste de Florida, San Juan, Puerto Rico, y las Islas Bermudas, en el Atlántico Norte. Esta región forma un área triangular imaginaria que abarca aproximadamente 1.300.000 kilómetros cuadrados. Sus aguas están atravesadas por la poderosa corriente del Golfo, una de las más fuertes del mundo, y en su extremo sur se encuentra la fosa de Puerto Rico, una de las zonas más profundas del Océano Atlántico, con más de 8.000 metros de profundidad. Desde siglos atrás, marineros y exploradores ya hablaban de fenómenos extraños en esa zona. Cristóbal Colón, en su primer viaje en 1492, registró en su diario luces misteriosas en el horizonte y alteraciones en la brújula mientras cruzaba la región. También hay relatos de barcos que desaparecieron sin dejar rastro en siglos posteriores, como el USS Cyclops en 1918, uno de los mayores enigmas marítimos de la historia. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando la idea de un triángulo maldito cobró fuerza, especialmente después del vuelo 19. Y con el auge de teorías que hablaban de anomalías magnéticas, portales dimensionales y actividad paranormal. El 5 de diciembre de 1945, 5 aviones torpederos TBM Avenger, vuelo 19, de la Marina de los Estados Unidos despegaron de la base aérea naval de Fort Lauderdale, en Florida, para realizar un ejercicio de entrenamiento rutinario sobre el Atlántico. La misión consistía en volar hacia el este, sobre el mar, realizar maniobras de bombardeo simulados cerca de los cayos de Florida y luego regresar a la base. Las condiciones meteorológicas eran favorables y los pilotos, aunque en su mayoría jóvenes, contaban con experiencia en vuelo. El líder de la escuadrilla, el teniente Charles C. Taylor, tenía horas de vuelo suficientes para completar la misión sin complicaciones. Sin embargo, algo extraño ocurrió poco después de que los aviones tomaron rumbo hacia mar abierto. A medida que avanzaban, los pilotos comenzaron a experimentar problemas de navegación. Las brújulas fallaban y los instrumentos parecían no responder correctamente. Taylor, confundido por la lectura de sus instrumentos, creyó que estaban sobrevolando el Golfo de México en lugar del Atlántico. Intentó corregir el rumbo, pero las órdenes que dio solo lograron desorientar aún más a la escuadrilla. Las últimas transmisiones captadas por la base revelaron el pánico de los pilotos. No sabemos dónde estamos. El océano se ve extraño. Todo parece incorrecto. Poco después, la comunicación se cortó abruptamente. A pesar de los esfuerzos de búsqueda, ningún rastro de los aviones ni de los 14 tripulantes fue encontrado. Pero la tragedia no terminó ahí. Un avión de rescate PBM Mariner, enviado para localizar al vuelo 19, también desapareció misteriosamente poco después de despegar con 13 tripulantes a bordo. No hubo llamadas de auxilio, ni restos en la superficie, todo quedó sumido en absoluto misterio, pues a pesar de las intensas búsquedas posteriores no se encontraron restos de los tripulantes ni de los aviones. Solo un informe de un barco cercano que aseguraba haber visto una explosión en el cielo antes de que la aeronave se desvaneciera. Este evento consolidó la fama del Triángulo de las Bermudas, alimentando el mito de un área donde aviones y barcos parecían desvanecerse sin dejar rastro. ¿Fue un error humano? ¿Una falla mecánica? ¿O realmente una anomalía inexplicable? A partir de este suceso, comenzaron a surgir teorías que iban desde interferencias electromagnéticas e incluso naves extraterrestres. Son muchas las desapariciones en este enigmático lugar. Aviones y barcos de todos los tamaños, con carga y personas, sin dejar rastro alguno. El USS Cyclops, un imponente buque de la Marina de los Estados Unidos,
desapareció sin dejar rastro en marzo de 1918, convirtiéndose en uno de los misterios más inquietantes del Triángulo de las Bermudas. Con una tripulación de 309 personas, esta gigantesca embarcación partió de Barbados el 4 de marzo con rumbo a Baltimore, Maryland, pero jamás llegó a su destino. Era un buque de carga tipo Collier, diseñado para transportar carbón y suministros para la flota estadounidense. Media aproximadamente 165 metros de eslora y 20 metros de ancho, con un desplazamiento de 19.360 toneladas completamente cargadas. Su estructura era robusta, con un casco de acero y 4 grandes grúas para la manipulación de la carga. En esta última travesía, transportaba más de 10.000 toneladas de manganeso, un mineral utilizado en la fabricación de acero. La última comunicación del USS Cyclops fue una transmisión rutinaria en la que informaba su posición en el Caribe, sin reportar problemas mecánicos ni condiciones climáticas adversas. El barco debía llegar a Baltimore el 13 de marzo, pero nunca se recibió un nuevo mensaje. Tras su desaparición, la Marina de los Estados Unidos llevó a cabo una extensa operación de búsqueda, cubriendo millas de kilómetros cuadrados del Atlántico, pero no se encontró ningún rastro del barco, ni restos flotantes, ni señales de supervivientes. Lo más inquietante es que no hubo informes de tormentas severas en la zona, lo que hace aún más inexplicable su desaparición. El USS Cyclops se convirtió en uno de los primeros casos en alimentar la leyenda del Triángulo de las Bermudas, un lugar donde, según algunos relatos, las brújulas enloquecen, los barcos desaparecen sin dejar rastro y los aviones se desvanecen en el aire. Otra de las desapariciones que alimentó el misterio del Triángulo de las Bermudas ocurrió el 28 de diciembre de 1948, cuando el Douglas DC-3NC-1602, un avión de la aerolínea Airborne Transport, desapareció sin dejar rastro en su ruta de San Juan, Puerto Rico, a Miami, Florida. El DC-3 era un avión bimotor de pasajeros, con una longitud de 19,7 metros y una envergadura de 29 metros, diseñado para transportar hasta 32 personas. Aquella noche, llevaba a bordo 29 pasajeros y 3 tripulantes, siendo pilotado por el capitán Robert Lindquist, un aviador experimentado de 47 años, acompañado por el primer oficial Ernest Hill y el asistente de vuelo Bruce G. Davis. Antes del despegue, el capitán Lindquist reportó un problema en la batería del avión, indicando que tenía baja carga, lo que significaba que la radio solo funcionaría mientras los motores estuvieran encendidos. A pesar de esto, recibió autorización para partir de San Juan a las 22:03, bajo un cielo despejado y condiciones meteorológicas favorables. El vuelo transcurrió con normalidad hasta la madrugada del 29 de diciembre. A las 4:13, cuando el DC-3 se encontraba a unos 80 kilómetros de Miami, Lindquist se comunicó con la torre de control para informar que estaban próximos al aterrizaje y que todo estaba en orden. Sus últimas palabras registradas fueron: Aterrizaremos en 20 minutos. Todo está bien. Sin embargo, tras este mensaje, el avión nunca llegó a su destino. La torre de control intentó contactarlo nuevamente, pero la radio quedó en silencio absoluto. No hubo llamadas de emergencia ni informes de problemas técnicos. Simplemente desapareció. Se desplegó una búsqueda masiva por aire y mar, rastreando el estrecho de Florida y sus alrededores, pero nunca se encontraron restos del avión, ni de los pasajeros, ni de la tripulación. Este caso, aunque documentado, fue más tarde incluido en las historias del Triángulo de las Bermudas, donde se especuló sobre anomalías magnéticas o fenómenos desconocidos. Pero más allá de las teorías, lo único cierto es que el vuelo NC-1602 desapareció sin dejar rastro, convirtiéndose en uno de los grandes enigmas de la aviación. A lo largo de la historia, muchas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas han sido atribuidas a errores humanos o fallas técnicas. En una región donde la navegación puede volverse compleja debido a la vastedad del océano, la ausencia de referencias visuales y las condiciones climáticas cambiantes, los accidentes no son improbables.
Uno de los principales problemas que pueden enfrentar los pilotos y marinos es la desorientación. La falta de puntos de referencia en el mar y en el cielo puede hacer que incluso los navegantes más experimentados pierdan el rumbo, sobre todo si las condiciones meteorológicas dificultan la visibilidad. Además, se han reportado casos en los que los instrumentos de navegación han funcionado de manera errática, lo que podría deberse a interferencias naturales o a simples fallos mecánicos. Además, el factor humano es determinante en muchos accidentes. La fatiga, la presión por cumplir con itinerarios ajustados y la toma de decisiones bajo estrés pueden contribuir a errores que en un entorno hostil pueden resultar fatales. A pesar de que estas explicaciones ofrecen un marco lógico para muchas desapariciones, algunos casos presentan elementos difíciles de explicar. ¿Se trata de una serie de coincidencias desafortunadas o existe algo más en esta enigmática región? Otra explicación es que el Océano Atlántico es una de las zonas más dinámicas y cambiantes del planeta, y el área del Triángulo de las Bermudas no es la excepción. Aquí confluyen corrientes marinas poderosas, como la corriente del Golfo, que puede alterar las rutas de navegación y arrastrar escombros a kilómetros de distancia, dificultando la localización de restos de naufragios o accidentes aéreos. Además, las tormentas tropicales y huracanes son comunes en esta región, y en el pasado, muchos barcos y aviones pudieron haber sido sorprendidos por fenómenos meteorológicos súbitos. Incluso formaciones menos visibles, como trombas marinas o microburst, ráfagas de viento extremadamente intensas, pueden desestabilizar embarcaciones y aeronaves en cuestión de segundos. Otra teoría sugiere la posible presencia de bolsas de gas metano en el fondo marino. Si grandes cantidades de este gas burbujean hasta la superficie, podrían reducir excesivamente la flotabilidad del agua, haciendo que un barco se hunda sin previo aviso. Aunque esta hipótesis ha sido estudiada, aún no se ha demostrado que haya ocurrido en el Triángulo de las Bermudas. También existen teorías científicas como anomalías magnéticas, realidad o mito. Uno de los argumentos más recurrentes en los misterios del Triángulo de las Bermudas es la supuesta existencia de anomalías magnéticas que afectan las brújulas y los sistemas de navegación. Se dice que en esta región las brújulas pueden comportarse de manera errática, desviando a pilotos y marinos de su rumbo sin que se den cuenta, lo que los llevaría a perderse y, en algunos casos, a desaparecer. Sin embargo, desde un punto de vista científico, no hay evidencia sólida de que esta área tenga perturbaciones magnéticas anormales. Lo que sí existe es un fenómeno conocido como la línea agónica, un punto donde el norte magnético y el norte geográfico coinciden. Este fenómeno puede generar ligeras desviaciones en la navegación si no se corrige adecuadamente, pero no es exclusivo del Triángulo de las Bermudas y no representa un peligro inusual. Además, los instrumentos modernos están diseñados para compensar estos pequeños desajustes, por lo que la teoría de las anomalías magnéticas como causa de las desapariciones sigue siendo un tema de debate más basado en el misterio que en hechos comprobados. ¿Es solo un malentendido amplificado por el tiempo, o hay algo más que aún no comprendemos? Otra explicación científica sugiere que en el Triángulo de las Bermudas pueden formarse ondas de gravedad atmosféricas y olas gigantes, fenómenos capaces de desestabilizar barcos y aviones en segundos. Las ondas de gravedad son fluctuaciones en la atmósfera generadas por tormentas y cambios en la presión del aire. Estas ondas pueden crear ráfagas de viento extremadamente intensas que afectarían la estabilidad de las aeronaves, provocando turbulencias severas o incluso fallas estructurales. Algunos expertos creen que este fenómeno podría haber contribuido a la desaparición de ciertos vuelos en la zona. Por otro lado, en el océano se han registrado olas gigantes, también conocidas como olas rebeldes. Estas paredes de agua pueden superar los 30 metros de altura y aparecen de forma repentina, incluso en aguas aparentemente tranquilas. Si bien estos fenómenos han sido documentados en distintas partes del mundo, sigue siendo incierto si han sido responsables de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas.
¿Son solo eventos naturales extremos o hay factores desconocidos que los vuelven más frecuentes en esta región? Una de las especulaciones más intrigantes es la existencia de portales dimensionales o agujeros de gusano en esta región. Según esta idea, ciertas desapariciones podrían explicarse porque barcos y aviones habrían cruzado accidentalmente una anomalía en el espacio-tiempo, transportándolos a otra dimensión o a un punto desconocido en el universo. Quienes defienden esta hipótesis suelen señalar testimonios de pilotos que han experimentado tiempo perdido, alteraciones en sus instrumentos o cielos extrañamente iluminados en la zona. Aunque la ciencia aún no ha encontrado pruebas de que tales portales puedan existir en la Tierra, la posibilidad sigue generando debate. Otra teoría que ha capturado la imaginación popular es la de la intervención extraterrestre. Durante décadas, varios pilotos y marinos han reportado avistamientos de luces misteriosas en el cielo, objetos que parecen moverse contra las leyes de la física y naves que desaparecen y reaparecen en cuestión de segundos. Algunos testigos han descrito que sus instrumentos dejaron de funcionar en presencia de estos objetos, como si una fuerza desconocida interfiriera con los sistemas eléctricos. Se habla de aviones brillantes en forma de discoteca o esferas luminosas que flotan sobre el océano y se sumergen sin causar perturbaciones en el agua. Incluso se han documentado relatos de pilotos que aseguran haber visto formaciones de luces moviéndose a velocidades imposibles, haciendo giros en ángulos rectos y desapareciendo en el horizonte en un instante. Un caso particular menciona a un piloto que informó a la torre de control sobre una extraña luz siguiéndolo, solo para perder contacto minutos después. La aeronave jamás fue encontrada. Por último, algunas versiones sugieren que en esta zona podrían haberse realizado experimentos secretos, similares al llamado Experimento Filadelfia, un supuesto proyecto militar estadounidense en el que, según la leyenda, un barco habría sido teletransportado con consecuencias catastróficas. Siguiendo esta línea, algunos creen que el Triángulo de las Bermudas podría ser un campo de pruebas para tecnología avanzada, armas de manipulación electromagnética o experimentos que han salido mal, causando efectos inesperados en barcos y aviones. Sin embargo, no hay registros oficiales que respalden estas afirmaciones. En 2025, los barcos y aviones siguen cruzando el Triángulo de las Bermudas con total normalidad. Esta área es una ruta comercial clave en el Atlántico y no se han registrado cambios significativos en las rutas de navegación aérea o marítima debido a supuestas anomalías. El misterio del Triángulo de las Bermudas sigue siendo un enigma sin una respuesta definitiva. A lo largo de los años, la ciencia ha intentado explicar las desapariciones con fenómenos naturales y errores humanos, mientras que las teorías más especulativas han alimentado su aura de misterio. Tal vez todo tenga una explicación lógica, o quizás aún nos falta descubrir algo más profundo sobre esta región del océano. Al final, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un recordatorio de lo poco que sabemos sobre nuestro propio planeta y de que, a veces, la realidad puede ser tan desconcertante como la ficción.